519 migrantes. 30 minutos y bueno, pues nos da mucho gusto recibir como cada miércoles en esta mesa a Claudia Anaya, senadora del PRI. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Hola, muy buenos días a todas. Gracias. Aterrizando, Kenia López Rabadán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un Diputada gusto. del PAN. ¿Cómo estás? Estar aquí en esta mesa de mujeres. Muy navideña y todo, muy bien. Y nos acompaña hoy Dolores Padierna, diputada de Morena. Qué gusto saludarte, Dolores. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenida. Pues muchos temas, ¿verdad? Primero quisiera saber, Kenia López Rabadán, ¿cómo ves a Lavalle ahora en Campeche? Qué increíble, ¿Qué ¿no? cortocircuito fue ahí? Por favor, cuéntame. Pues mira, a ver, lo último que yo sabía es que evidentemente estaba ya fuera de prisión, que Ajá. había estado, digamos que le habían cambiado la medida cautelar y que ya no estaba en Sí, prisión. traía Y un ahora me, brazalete. exacto, Ajá. ahora me entero que está ya trabajando con la gobernadora Laida Sansores y bueno, pues así como dice el senador Noroña, luego son malagradecidos, ¿no? Ocupa De un lado y del otro. ocupa esas Bueno. expresiones. No, me refiero, ojalá y pues, se pueda. Pero si le echaban por hasta abajo de la lengua. No, pues lo metieron a la cárcel, Ajá. ¿no? Digo, nada más lo metieron a la cárcel, No pero era pues. para menos. Ajá. Entonces, ¿qué Ajá. hacía allá? Y ahora ya No lo sé. contrató ¿Qué hacía el allá? régimen. No, yo sí, por sí. eso digo. Oye, no era Una para cosa- menos no que era para corrupto, menos. que Odebrecht, que Emilio Lozoya y el presidente no se le caía de la boca al presidente López Obrador, y ahora lo acoge Laida Sansores, que tampoco es una mujer lejana a López Obrador. Es decir, no creo que Laida haya dicho, te acojo en Campeche sin hacer ¿Sin algún tipo de autorización? consultas, ¿no, Dolores? ¿Cómo viste tú? ¿Por qué no? No, Si te es pregunto. una gobernadora electa con todas sus facultades. O sea, las mujeres tenemos que pedirle permiso a un hombre, no me lo digas. Pues eso es lo que yo no Azucena, quisiera. por favor. Eso es lo que yo no quisiera pensar, evidentemente, ¿no? Lo No, que sí está se le rarísimo salió es del- cómo se les acaba lo malo, lo ilegal, lo posiblemente corrupto o brutalmente corrupto cuando los ungen en el gobierno. Bueno, entonces, ¿qué opinas que Laida Sansores haya decidido A mí no me que gusta llevar a Lavalle a su porque- gobierno? Porque fuera un asunto menor, pero fueron acusados de haber recibido paquetotes y maletotas Bueno, había un video, de ¿no? recursos y O ahí- entonces De- no recibieron. pero no de Lavalle, De- sino de de Odebrecht. su asistente, Para ¿cierto? la- Sí, o entonces no campaña recibieron. de Peña Nieto en el 2012, pues no puede ser, ¿no? Hay Un que error revisarlo a fondo. de Laida. O no son culpables, o no se les pudo comprobar, o se les olvidó. ¿Qué crees que haya pasado, Claudia? Porque No, todo pues, se dio ahí con Peña Nieto. Terrible, pero hay que darlo con mucha coherencia. Creo que tenemos que actuar con mucha coherencia porque finalmente fue acusado por este grupo político. Lavalle fue acusado por el grupo político de Morena de actos de corrupción no menores, actos de corrupción que ameritan prisión, efectivamente. Y entonces, o no se comprobó el hecho y es una persona inocente que tiene derecho a estar en libertad y Morena también debería de ofrecer una disculpa pública a él y a los demás que fueron acusados de esos delitos si es que no hubo una comprobación de los hechos o bien están cooptando una bola de corruptos para que Morena se convierta ahí en una cueva de bandidos, cualquiera de las dos, pues no hay muchísimas más opciones. Entonces, en ese sentido es cuando la gente se decepciona de la política, de esta manera de hacer política en la que nos acusamos de todo y al rato ya estamos todos en el mismo grupo, ya todos somos lo mismo, nos protegemos. Ayer Noroña reclamándole a Corral que lo libraron de la cárcel y que por eso tenía que votar con Oye, ellos. Por favor, más que reclamándole, prudencia, creo más que mesura. confesando. Confesando Gerardo que Fernández fueron a Noroña, salvarlo, porque sí. bueno, cuando detuvieron a Javier Corral iban a detener a Javier Corral en este restaurante, si recuerdas, se Fiscal apersona el encargado de la fiscalía, Ulises Lara, dice que no tiene facultades, etcétera, etcétera, no se llevan a Javier Corral, y el encargado de la fiscalía dice, no lo salvamos, era nuestro trabajo proteger como nuestra jurisdicción o territorialidad o algo así. Y ahora Noroña confiesa, Dolores, ¿sí lo escuchaste? No lo escuché, pero no creo que él tome ese tipo de decisiones como para saber lo que afirma. Ahora, No sé. entonces, ¿no toma decisiones Noroña? Las del Senado sí, pero Ajá. la de las candidaturas, pues con trabajos pasó, ¿no? O sea, pasamos. No le fue. El tema de las candidaturas, a ver, ¿en lo digo de corcholata? otra manera. Estamos en un proceso, efectivamente, de construcción de un nuevo proyecto de nación, donde se tienen principios, ética, objetivos, y que algunos personajes, francamente, pues no están. Ahora, cuando es el caso, por ejemplo, del senador del PAN que acaba, ex-PAN. ¿De Lavalle? No. ¿De Corral? Ajá.
Él ha Es sido que sí, para adivinarle, ¿no? él ha sido una personalidad muy importante, muy coherente, muy inteligente, y pues gente como esa aporta, ¿no? No, y Adán Augusto, bueno, públicamente había dicho está bien porque era libertad de pensamiento y de decisión y tal, pero luego sale Noroña y dice malagradecido Porque votó en contra de los autónomos. de los organismos autónomos, ¿no? Entonces, bueno, pues 2 panistas, ahora morenistas, que ni a la verdad me sorprendió, porque qué cosa esto de Odebrecht, A mí ¿no? lo que me sorprende es que no le llamen bueno a lo bueno y malo a lo malo. Si eres un corrupto, eres un corrupto. Y tendrías que estar pagando una sanción y tendrías que tener, por supuesto, el señalamiento público y gubernamental. Lo que no es posible es que haya un rasero distinto. Si estás conmigo en el gobierno, aunque seas un corrupto, te acepto. Si no estás conmigo, estás contra el gobierno, aunque seas una gente buena y decente, te señalo. Eso es lo que no se le puede permitir ni a este gobierno ni a cualquiera otro, porque entonces estamos hablando de que no hay justicia, no hay verdad. Lo único que hay es una cooptación de intereses y de votos a propósito de la siguiente elección y la siguiente votación. Oye, Eso me parece Yunes, inmoral, Corral, ilegal. Lavalle, Claro. qué fuga. Y que tiene que ver con un tema de traición, y me refiero a traición a sus partidos y traición de quien los coopta a la ciudadanía. Porque no es posible que se te quite lo corrupto solamente por votar con el gobierno o que seas corrupto por no estar con el gobierno. No, si acá a fuerzas se les tiene que quitar. Aquí no se permite eso. En Morena no se permite eso. Y si están aquí, vienen aceptando las reglas nuestras, las reglas los códigos y la disciplina y todo lo que tenemos acá. que no tenía el PAN, entonces. Pero entonces Pues no tenía. O que, a ver, déjame, pero por supuesto digamos, que no si tenía. A ver, siguiendo- Claudia. No, pero a ver, entonces ese así como lo análisis. plantea Dolores, entonces es una especie de purificación, como cuando vas a la iglesia y te arrepientes esas de un son pecado frases de y no ustedes, tienes que, pero no, no, lo digo no por es eso. el hecho que dices, a ver, no, es que si te pasas para acá ya no vas a ser corrupto, bueno, y la sanción Claro, por haberlo porque el sido, corrupto es corrupto, no, y entonces hay que castigarlo. Porque las la sanciones Valle- las da el Poder Judicial y todo el tema de investigación, lo acabas de decir Sí. en tu primera intervención. y es correcto, y él fue Hay que señalado, hacer eso. implicado, que imputado, ver. junto con un paquete de personas por los mismos hechos. Como tú dices, si ya lo absolvieron, si fue culpable, ¿Y qué si pasa no, con todos los si las demás? pruebas fueron suficientes, si fueron Es inventadas. No, pero además Hay que señalado ver. y casi crucificado por Andrés Manuel López Obrador, junto con toda esa gente de Odebrecht. Es correcto, y No, no, es nada En el más de que caso me cambio de Odebrecht, solo partido en y me México no se ha purifico. castigado, francamente, pero fue un mega robo ¿Y cuándo internacional los responsables, tremendo, pues? ¿no? Pero ahora les dan trabajo, Dolores. O sea, el tema de Es fondo es, a ver, yo comparto lo que dices en términos de, a ver, ¿cómo es posible que hay imágenes, hay escenas, internacional incluso, ¿no? El modus operandi. Sí, 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 tremendo. Bueno, pues ahora el propio gobierno les da trabajo. Yo, digamos, un poco nada más, es que quisiera regresar al tema de Noroña. Lo que dijo Noroña, lo dijo, o sea, no, o sea, esas fueron sus palabras, es Maru Campos estaba, digamos, tras él y nosotros lo salvamos. Fíjate, o sea, porque lo pero que... no creo que él sepa todo eso, de verdad, eso pues es el de... presidente del Senado. Bueno, ahora, pero en los tiempos en que se toman esas decisiones, pues no, o sea, él no tenía ningún poder de definición de ese tipo. Es No, su no, pero conclusión, no dijo que él lo es su decidió, expresión. sino que, Ah, bueno, pues es una sucedió, opinión muy ¿verdad? respetable Lo salvamos. Ajá. de Esa es un la palabra. senador, pero pues ni él es redentor, ni va a salvar a nadie, ni toma ese tipo de decisiones. Porque entonces- él es un Fíjate. senador y tiene una opinión y hay que respetarla. Bajo ese hilo conductor, entonces, la gobernadora Maru Campos tenía razón en hacer digamos, un señalamiento y la Fiscalía del Estado en hacer una investigación, en su caso una sanción. Ahora resulta que ha dicho del gobierno o de uno de las personas más importantes del gobierno, lo salvaron. Y eso Yo me le parece creo terrible. a Corral, porque lo vimos acorralado por Maru Campos, lo vimos perseguido por un gobierno, porque se atrevió a desenmascarar toda una operación corrupta Entonces, del gobierno Noroña, de Coahuila. entonces Noroña miente. No lo sé, pero hay que preguntarle a él, bueno, porque yo le tengo que, hay que Bueno, preguntarle a estábamos él. referenciando Yo el le hecho. creo Sí, sí, a estábamos Corral referenciando el que- hecho de que Oye, mira, aquí dice, a ver, está Lavalle, que ya es morenista. Bueno, ya está con Laida en Campeche. Hay Eso otros... es diferente que estar en Mira, Morena. mira, En Morena ahí apenas está vamos a iniciar. Ahí está su Vamos a reloj. iniciar nuestro Su proceso de brazalete. afiliación, Sí. de credencialización, y él no está en Morena. Pero lo van ya va al padrón. Vamos a iniciar un proceso. No quiero ¿Con él? decir,
No, general. Azucena, digo que él para no abrir. puede estar en Morena, no está en Morena, porque Morena apenas en enero va a comenzar la afiliación y la credencialización de sus miembros. Pero en enero podría estar. No sé, Ujú. pero con ese brazalete no creo. Bueno, dice acá, recuerda, Reforma, según el testimonio de este señor Lozoya, se le entregó además de Lavalle dinero a otros senadores. Ahí va. Ernesto Cordero. ¿Dónde está? No sabemos dónde En la está. iniciativa privada, ¿no? Salvador Consultoría. Vega Casillas. Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es suyo, ¿no? Sí, bueno, pues acuérdate Hasta lo que hicieron se candidato. aventó todo un malitis con el presidente. O sea, lo que de digo la es que si están de República. un lado están de acuerdo y si están del otro lado están de acuerdo. O sea, Francisco Javier Si Cabeza de siguen en Vaca el está PAN con son ustedes. culpables y si están en Morena ya son Y inocentes. Osiris Hernández también es de ustedes, del PAN. No, perdón, Osiris. Osiris, el que era Era asesor, ¿no? asesor de Ricardo Anaya, ¿no? claro. Él era sí. asesor. Entonces, No, malo no. Lavalle y buenos los otros dos. Pues son sus conclusiones de ustedes, porque eso conviene. No, me digamos, refiero, a la se lo pregunta a política, Kenia ¿no? por Pues, esta opinión, ¿verdad? No, pues eso es lo No, que no, es si no fue terrible. contratado por nosotros, Dolores, fue contratado por Por Laida. Laida. O sea, Por bueno, es eso, una pero apreciación ese mía. es el- Yo ni lo conozco. Por eso, pero una cosa es eso, que una gobernadora haya contratado en su gabinete a X persona, y otra cosa es decir, todo Morena, Ah, no. etcétera, etcétera. No, todos no. Bueno, vamos Todo al corte no. al regresar. El prohibido prohibir. ¿Qué pasó con el tema de los vapeadores? ¿Por qué en la misma canasta que el fentanilo? Etcétera. ¿Volvemos con eso? Muy Sí, bien. gracias. 8:46. A ver, un tema súper polémico. Vamos a dejar de lado el fentanilo. Ayer se votó en la Cámara de Diputados establecer como delito grave en la producción, consumo, comercialización, etcétera, del fentanilo. Obvio sí, ¿verdad? Ah, ¿sí? O sea, obviamente Sí, sí, por supuesto digo, que estamos de sí. acuerdo, salvo que no Ni duda dejen cabe. desabastecidos a los hospitales y a los lugares donde sí se necesita fentanilo. O sea, que no se criminalice el sector salud, etcétera, etcétera. Eso quedó claro, supongo, ¿verdad? Claro, obvio y súper entendido. Aquí se está hablando de crimen, no de salud. Ujú. Y luego, el tema de los vapeadores, que lo metieron en la misma bolsa, y ahí viene la complicación. Un gran debate de los que defienden los vapeadores diciendo es un instrumento que utilizan algunos fumadores para intentar dejar el cigarro. Legalizar, prohibirlo simplemente incita al mercado negro y entonces, ¿quiénes ganan? Los criminales. ¿Por qué el prohibido prohibir no aplicó acá, Dolores? No, es que quien nos obligó a hacer esta reforma fue la Suprema Corte. Y hay que recordar que el presidente López Obrador emitió 2 decretos, uno en el 2020 y otro en el 2022, con política pública preventiva 1, para demostrando el daño que hacen los vapeadores a la salud, quedar a libre arbitrio de la persona, decidirlo o no. El otro decreto era más prohibicionista, de poner reglas de no a la importación de este tipo de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Lo impugnaron las cigarreras, que son poderosísimas. La Corte le dio la razón al amparo, y la Corte dijo: los decretos del presidente López Obrador son inconstitucionales. ¿Qué dijo el presidente? Ganemos el plan C, pongámoslo en la agenda legislativa de la campaña del 2024 y metámoslo a la Constitución. Y eso hicimos ayer. Claudia, o sea... Yo creo que no todo tiene que estar en la Constitución y creo que tenemos que tener La Corte mercados. dijo que sí. Creo que tenemos que tener mercados regulados. La Corte lo que habla es como el derecho al libre desarrollo de la personalidad. No te marca la Corte qué puedes o no puedes poner en la Solo dijo que Constitución. era inconstitucional. Pero tumbó, sí, que era inconstitucional porque también tenemos un tratado de libre comercio en donde los vapeadores forman parte del comercio internacional. En muchas partes del mundo están regulados y están regulados que hay producción y hay distribución internacional legal. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que teníamos que hacer es regular nuestro mercado interno, porque lo que vamos a hacer es regalarle un negocio más a la delincuencia organizada. Sí, No es y que todo, en este Claudia. país ya no se vaya a vapear. El tema es que ya no lo vas a poder consumir en una tienda legal en donde estés cierta que el producto es de calidad y que no te va a causar un daño mayor a la salud, a irte a buscarlo al mercado negro en donde no sabemos qué tipos de tóxicos estén en ese vapeador o cómo haya sido fabricado. Entonces era mejor regular que prohibir y no meterlo junto con el fentanilo, además de hacer la separación entre el fentanilo medicinal y el fentanilo ilegal. Es un
muy importante que hagamos eso en la ley secundaria, porque si no vamos a provocar desabastecimiento en el mercado de salud. Ahora, El les toca a decreto era ustedes, una ¿no? regulación precisa, en los términos más o menos en los que sea, era esa El regulación. decreto de vapeadores era esa regulación. Era una regulación Ajá. para demostrando el daño que causa a la salud, y era una regulación. Para que se la pudiera Corte vender. dijo que esa regulación era inconstitucional, pues lo hicimos en la Constitución. Por el tipo de decreto, tal vez había que hacer una ley secundaria al respecto. La regulación, pues A le ver, toca al gobierno un poco también. para comentar con el auditorio. Otra vez se volvió a tocar la Constitución. Otra vez se volvió a reformar La la vamos a tocar Constitución. como 20 y tantas veces, nos faltan como 18. Se hizo una reforma al cuarto y al quinto constitucional, y yo diría de manera pues insensata, se mete ahora en forma igualitaria el tema del fentanilo ilícito, y quiero poner énfasis en ilícito, porque estamos hablando del que es ilegal, no del que es médico, no del que Sí, ayuda, sí, no del claro, que beneficia, sino del ilícito, y se equiparó con los vapeadores y los cigarros eléctricos. Ujú. Y por supuesto, pues que es de nuestra perspectiva es un exceso. No puede ser que pongas en la Constitución, que es el marco referencial de todos los mexicanos, un tema tan específico que tiene que ver con la gente que desea vapear. Efectivamente, la Corte dijo que se regulara, más no que se prohibiera. ¿En dónde está el tema de fondo? En que hubo una votación dividida, porque a la mayoría, no a la mayoría del gobierno, sino a la mayoría de los legisladores le pareció bien, claramente, que se definiera el uso ilícito del fentanilo, pero no los Sí, claro. cigarros O sea, y los pero vapeadores. si votabas por una, votabas por otra. Exactamente, por Uy. eso, claro, porque además Qué complicado. y tiene que ver un poco con esta Ajá. forma en la que se O sea, si fueran por legisla. separado, el resultado hubiera sido distinto. Totalmente distinto, y también se legisla para poder conseguir un objetivo, digamos, que yo entendería que es importante para todos los mexicanos, que es detener el fentanilo ilegal, pero Regula lo otro. con un gobierno o con una, digamos, con una intención del gobierno de decir esto que al gobierno, a una parte del gobierno no le gusta, que son los vapeadores, lo metemos en la misma bolsa. Ahora, es cierto, lo que va a generar es un mercado negro. Ujú. Sí. Las Dolores, farmacéuticas, bueno, primero, votó a favor. Aquí opina en contra, pero allá No, votaron a justo favor. lo comenté, votamos, no, Por eso, tuvimos votaste a votación, favor. votamos Y a no favor en hiciste lo ninguna general, aclaración, y votamos el a PAN favor en lo tampoco. general y votamos Pues sí, pero en contra en lo venía particular, junto, entonces, pero el ¿cómo argumento es? del PAN fue claro y público. El argumento del PAN es: estamos a favor De de fentanilo. exacto, de que se A ver, detenga la el reforma fentanilo, al y estamos artículo- en contra la reforma de al la artículo- estigmatización y por supuesto de este mercado negro que se va a generar con el o sea, los en lo cigarros general y los votaron Todos por votamos el a favor. fentanilo. La todos, reforma fue votada menos a MC, favor. no menos MC. Menos MC, Ajá. también con su doble pero moral, ustedes votaron en contra en lo particular por Claro, vapeadores. con el argumento, por supuesto, de que a ver, hubo todos, ¿Y ustedes? PRI, Ah, PAN, bueno. Morena, Ajá. PT, todos votamos a favor. Y el artículo 4 dice, la reforma, estos productos, llámese vapeadores, representan un riesgo para la salud. Pues Eso sí, es lo que dice. como el Y cigarro. el artículo 5 no se permite el comercio de fentanilo, cigarros electrónicos, vapeadores. ¿Por qué? Porque las grandes farmacéuticas, la verdad, son las que mezclan el fentanilo de salud con pero lo del fentanilo crimen ya quedó en el artículo Eso, 19 bueno, creo que y se separa completamente. A ver, los vapeadores hacen daño. O sea, tampoco les estamos haciendo aquí publicidad ni nada que supuesto. se le No. parezca. Pero, como decía senadora Claudia Naya, pues es una decisión libre de cada Y va ciudadano. a tener, mira, eso va a tener la vía que tuvieron los del uso recreativo de la marihuana. La gente se va a amparar, eso va a llegar a la corte que sea, ya la actual ya no está de salida, pero la corte que llegue tendrá que tener una discusión pública sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad en cuanto al vapeo, igual que lo tuvo en cuanto a la marihuana. Hay una sentencia de la Corte que mandata al Congreso a legislar sobre el uso recreativo de la marihuana, que no lo hemos hecho, y también en algún momento eso va a seguir ese camino el vapeador, porque es lo malo de andar generalizando. A ver, ¿cómo no va a votar a favor todos? Pues y luego si votas en contra, Van a decir te que van a estás a decir favor que del quieres fentanilo. comercializar Del fentanilo, fentanilo. no, bueno, O claro. no puedes Ahora unas les por toca ahora en otras. el Senado. Nos toca en el Senado, lo pueden- seguramente. no se puede separar. Es que debiera poder separar o hacer dos minutas distintas, pero si no la
La opción Eso viene en una legislativa ley es hacer la secundaria. reserva. Hay que hacer la ley secundaria. No, pero el como dictamen dice venía junto, ¿no? O sea, el dictamen venía junto. Son dos artículos Lo- distintos, la- son dos la temas opción- distintos. Pero la opción es eso es- votarlo en pero- contra porque el tema del fentanilo es superior, vamos a decirlo, en costo de vidas y demás, y de hacer una reserva para sacar los vapeadores, que no va a pasar, pero votas en contra de la reserva. Vamos a atacar al fentanilo por todos lados. Sí, por todos creo lados. que todos están Porque en estamos ese de tema acuerdo no con eso. tenemos riesgo, problema. Y basta con ver lo que pasa en Estados Unidos para que aquí se pongan alertas por todos lados, se le acote al fentanilo por todas las vías. Esta es una, aquí también. Ahora, no se elimina la inseguridad ni el, digamos, tráfico de fentanilo por decreto. Lo que tiene que haber es una política pública y una estrategia de seguridad que pueda detener la venta, el uso, el trasiego de fentanilo. Hay que ver que funcione. Estamos viendo lo que está pasando en Sinaloa, que es verdaderamente vergonzoso, entre que el gobernador dice una cosa, el secretario de Estado dice otra, la ciudadanía está sufriendo literalmente todos los días en Sinaloa. Nosotros en el PAN dijimos, acompañamos la firma de 630 médicos que le pidieron al Congreso de la Unión que se regulara el vapeo, pero no se prohibiera su venta. Una cosa es regularse y otra cosa es, por supuesto, decir, vamos a hacer un análisis específico, porque entre otras cosas, quienes usan un vapeador o un cigarro electrónico están más alejados de usar un cigarrillo, que por supuesto es mucho más dañino. Híjole, no, ahí sí no sé, porque Sí, eso dice la dicen que FDA. es más dañino el vapeador que el cigarro. Entonces, bueno, vamos a regresar con Están esto. los estudios. Ajá. No, Están pero los la estudios. Estás escuchando. Mañana seguimos aquí con Dolores Padierna, diputada de Morena, Kenia López Rabadán del PAN, Claudia Naya, senadora del PRI. A ver, digamos que se aprueba como está esta reforma, se que va a la Constitución. Una Dime, cuestión, dime. porque Kenia dijo algo muy importante, que es el tema de la estrategia de seguridad. Y el tema de la estrategia de seguridad ahora está siendo extremadamente completo. Ya vimos, la presidenta pues tiene su estrategia basada en 4 puntos, no me voy a ir, pero este tema de la inteligencia y la investigación, llevamos 2 meses con nuevas facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con grandes resultados. ¿Cuál es el gran cambio? Que en el 2008 se cambió el sistema penal inquisitivo al sistema penal acusatorio, y se le quitaron a los jueces las facultades de investigación, y toda la carga de la prueba quedó en el Ministerio Público y se debilitó el tema de la investigación. Y ha faltado mucho, y eso ha incrementado los índices de impunidad. La presidenta ha dicho 0 impunidad. Entonces va a atacar todo esto, y esta estrategia de seguridad está dando resultados y los dará en Sinaloa y en donde sea. A ver, Anoche dejen hubo un operativo en decomiso Sinaloa de una tonelada de un fentanilo. decomiso Pero antes de una entrar en ese tema de tonelada seguridad, fentanilo. déjenme preguntar esto. Si te encuentran vapeando en la calle, si el Senado aprueba esta reforma, ¿te meten a la cárcel o qué pasa? Eso tiene que estar en una ley secundaria. Ahorita solamente en la Constitución se establece la prohibición de la comercialización. Entonces tenemos que pasarnos a un código No el para consumo, para es especificación. la importación, distribución, comercialización, enajenación, todo eso. O sea, pero si yo lo Pero compro no el quién sabe consumo. dónde y me lo fumo, me lo vapeo, Esto no es para pasa los nada. No es para ti, ciudadanos. es para donde lo compraste. Exacto. En ese establecimiento legal o ilegal donde lo hayas comprado, Azucena, es para contra ellos. Oye, Pero- y si lo traes de Estados No. Unidos, etcétera, pues no hay problema. Pues, Pero a ver, oiga. la pregunta, digamos, es ¿qué sanción hay para cualquiera pero de, no lo de- sabemos. de la etapa, digamos, hoy no es clara? Porque no se estableció ni un artículo transitorio, efectivamente no se tendría por qué quedar en la Constitución. Digo, ya sí es suficientemente malo que diga cigarros y vapeadores en nuestra Constitución, como para que además ahora le pongas Insisto, la fue una sanción. reforma aprobada Pero por sí, todos, y se tiene que Por lo de legislar pero fentanilo. sí el a tema, nivel secundario. digamos, el tema de fondo es hay que esperar cuál sería la segunda etapa, y es obviamente en códigos Sanciones. penales y sanciones. Todavía eso no está, ni hay fecha para que eso suceda. Oye, Kenia Dolores insiste, fue aprobada por todos. Sí, no, a ver, no, MC, digamos. Bueno, MC no. Lo que pasó Ajá. claramente Pero- es todos los partidos, menos MC, dijeron estamos de acuerdo en sancionar el fentanilo ilícito,
todos los partidos. Por eso es que se votó a favor en lo general. Y después, en la segunda etapa, que es en lo particular, el PAN dijo, nosotros no queremos la prohibición, queremos la regulación de cigarros y vapeadores. Ya estaba la regulación y fue declarada inconstitucional. Entonces, metámoslo a la Constitución para que las reglas puedan ser más claras. Bueno, pues les toca en el Senado, Claudia. Sí, va al Senado la aprobación, igual irá en lo general a favor seguramente, y en lo particular en contra por el tema de cigarro electrónico y vapeador. Vendrá la regulación secundaria y vendrá también los mecanismos de salvaguarda que tiene el ciudadano, ¿no? Ya no proceden amparos ni acciones de inconstitucionalidad ni nada contra las reformas constitucionales, pero habrá que buscar una manera, porque siendo parte los vapeadores y los cigarrillos electrónicos de un comercio internacional, no vamos a poder sacarlos del mercado tan fácilmente, y por lo menos no del mercado ilícito. Mira, yo lo puse en mis redes sociales ayer a propósito de preguntarle a la ciudadanía qué pensaban, y muchísima gente me dijo, oigan, el país está ensangrentado, hay un sistema de salud que no funciona, que está colapsado, no hay medicinas, y de verdad ustedes están poniendo en la Constitución cigarrillos, no tienen límites. Y yo la verdad es que sí estoy de acuerdo con esa gente que está súper enojada, porque en lugar de preocuparnos por lo importante que es la inseguridad, la salud de los mexicanos, carreteras en donde te puedas trasladar y no pierdas la vida, pues estamos discutiendo este tema que claramente tiene un objetivo específico. ¿Qué es? Y es limitar los derechos de las personas que deciden usar o consumir cigarros electrónicos o vapeadores. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? El país ensangrentado, o sea, ¿por qué la prisa? inseguridad sin límites, todo eso ya está quedando atrás. Era de otro régimen, de otros partidos Del régimen de Andrés Manuel, y seguramente. ahora, Ya llevan 6 años en el del gobierno. PAN que ensangrentó Pero al sigue país. ensangrentado, Dolores, pues ¿dónde andas? Pues porque... Mira, por ejemplo, ahora que decías que la Secretaría de Seguridad... Espérame, porque del 2006 al 2012 hubo la misma estrategia fallida de Calderón. Eso fue hace 15 por eso años. Andrés Manuel la cambió y logró, en los 3 primeros años no se logró disminuir, pero se logró estabilizar. Luego empezó a bajar y ha bajado. Ayer la presidenta y el secretario de Seguridad daban los índices contundentes, es lo que nadie quiere ver, pero el índice de homicidios, de inseguridad, está reduciéndose, y con esta nueva estrategia, con la nueva legislación que estamos aprobando, va a dar extraordinarios resultados, los está dando. Fíjate, veíamos septiembre, octubre, noviembre, y... ¿ha bajado el homicidio? Ha bajado el homicidio y ha subido la desaparición. En la morgue de Zacatecas hay 800 personas no identificadas. No están contabilizando, y no quiero que se asocie mi comentario a decir que yo asumo que las personas desaparecidas están muertas, porque las personas desaparecidas las tenemos que buscar como vivas hasta encontrarlas, pero está aumentando el número de desaparecidos. El tema de la investigación, pues, una de las consecuencias también de la propia inseguridad. ¿Pero crees que es intencional poner cifras de desaparecidos para bajar homicidios? Y recordemos también cómo los indicadores que se tienen que reportar ante el secretariado todos los días, los medios de comunicación dan cuenta de tantos muertos que hay en Sinaloa en determinado día, y luego vas y revisas la tabla y no están actualizados. Entonces también es una cosa que tenemos que tomar a consideración. El tema de la investigación en la Secretaría de Seguridad Pública está desde el sexenio anterior. Esa es una facultad que ya tenía Rosa Isela. Se le acaba de dar nuevamente, y digo nuevamente porque la tenía la Secretaría de Seguridad Pública en la Guardia Nacional. Ahora que se llevan la Guardia Nacional nuevamente a Sedena, le quitan entonces a la Secretaría de Seguridad Pública la facultad, se la acabamos de regresar en la reforma, pero a mí lo que me preocupa, y me gustaría que hiciéramos el compromiso aquí con Dolores de que empezáramos a hacer una agenda para quitarle las facultades de investigación a los militares, porque los militares no tienen mística de investigación, nunca la han tenido. Siempre han tenido las facultades de investigación. No, ahora, la investigación no. se debilitó, se le quitó al Poder Judicial esa facultad, se le restringió únicamente a las fiscalías. Hoy se le está dando también a la Secretaría, al Poder Ejecutivo, para fortalecer las carpetas de investigación y pueda bajar el índice de impunidad. La Policía Federal siempre ha tenido investigación. Porque esta crisis de desaparecidos, y no puede contarse un desaparecido como homicidio, por supuesto que no. Dije así. Son cifras, justo aclaré. Lo comentó. Se tiene que hacer cifra diferente, pero la cifra de homicidios, que es algo inocultable, está a la baja. Eso significa éxito en la estrategia. Pero además las cifras oficiales
por si hubiera dudas, las dan las fiscalías, la General de la República, las fiscalías estatales, y esa es la cifra oficial. No es un invento, no es la academia, no es el gobierno, son las fiscalías. No ponemos en duda las cifras que se han presentado en Palacio. Yo sí te quiero decir por qué. Porque evidentemente hay muchísima gente que está desaparecida y que claramente, digamos, desafortunadamente para el país, para sus familias, para la sociedad, no están con vida y no están contabilizadas como asesinatos. Ahora, yo con todo respeto pero al régimen... no diferente que antes, o sea, no se contabilizan diferente que antes, no es un intento de maquillar las cifras, no sé si me explico, o sea, los desaparecidos pues siempre han estado en la lista de desaparecidos. No siempre, fue a raíz de la guerra de Calderón. No, sí, me refiero que siempre ha habido un registro de desaparecidos y un registro de homicidios. Hasta que no hay cuerpo, entonces no hay homicidio. Siempre ha sido así. Así es. Es correcto. No hay una correlación. Sí, nada más que es, como bien dice Dolores, una curva baja mientras la otra curva sube. ¿Y cómo lo explicas? No está subiendo los Sí, está subiendo desaparecidos. Sí, están subiendo los desaparecidos. A ver, sí. Solo en Zacatecas les digo que tenemos 800 personas identificadas en la morgue. Sí están subiendo los desaparecidos y claramente el tema de fondo es, este gobierno que terminó concluyó con casi 200,000 personas asesinadas. Obviamente la estrategia no les funcionó. Y si la estrategia continúa en este sexenio, lamentablemente vamos a tener un país exactamente igual de ensangrentado que el anterior. Ojalá y la presidenta... asesinadas, es la cifra histórica. ¿Sí? Claro que no. Es decir, todos los demás más lo que se acumule. No, pero el índice de homicidios no, como por cierto tampoco los militares han investigado. Eso, o sea, no puede quedar en la mesa aquí. 200,000 en el sexenio pasado, esa es la cifra. Claro. ¿Mande? Esa es la cifra. Sí, pero está reduciéndose el índice de homicidios. Por donde se superó la estrategia de seguridad está dando resultados. La gráfica de Peña y superó la gráfica de Calderón. Sí están separados por en términos de asesinatos. Se van no está el acumulado, no viene arrastrado, empiezan a contarlos desde el sexenio de cada quien. Pero efectivamente, mira, querida amiga, los militares nunca han tenido facultades de investigación. Las tienen a partir de que absorben a la Guardia Nacional. ¿Quién tiene el Centro de Investigación? El Centro de Investigación Nacional lo tiene la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, y en el sexenio de Peña lo tenía la Secretaría de Gobernación. Ellos investigan, sí. Ahora se va a fortalecer todo eso de una manera todo muy lo civil, importante. sí, pero habría que quitarle a la Guardia Nacional en el 21 constitucional las facultades de investigación, porque ellos mientras no están capacitados para crisis, eso. No. Ahora, si con esta crisis de seguridad tampoco les dan dinero, pues yo no entiendo dónde piensan que las cosas van a cambiar. A la Secretaría de Seguridad, a la Defensa, a la Marina le están quitando dinero. Bueno, pues no le están quitando dinero a la seguridad ni a la defensa. Sí, aquí está. A las obras no, claro que sí, en el presupuesto está, y que tanto le están criticó quitando. el PAN, esas obras ya se terminaron. Le están quitando dinero a las tres. Lo que dice es que el presupuesto que había para las obras ya se terminaron. Y entiendo perfecto, pero no necesariamente ese recorte es de obras. Tanto dinero a la Sedena y les dijimos, es para el Tren Maya, es para el aeropuerto Felipe Ángeles, es para el interoceánico. También le están quitando dinero a la Guardia Nacional. Ahora que se le quita, porque ya terminó